Muy buenos días. Les saluda Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro, en nuestra emisión de Letras al Aire, que todos ustedes saben, transmitimos a través de Suma Radio Tulancingo desde la ciudad universitaria de Tulancingo. Y también, pues por supuesto, agradecer a quienes nos sintonizan a través de Suma Radio Pachuca, Suma Radio San Bartolo y Suma Radio Huejutla. Agradecer, como siempre, quienes hacen posible este programa, a Daniel García, que es nuestro titular de producción, y a Santiago Castillo, que nos acompaña precisamente en los controles. Así es de que hoy, pues tenemos un tema muy interesante y un invitado muy especial, porque tiene mucho que ver con la temática de la Feria Universitaria del Libro de este año. Le doy la más cordial bienvenida y saludo con mucho afecto al doctor Benjamín Lujano López. Bienvenido, doctor. Gracias, Marco Antonio Alfaro, y al equipo de radio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Benjamín Lujano López. Bueno, pues miren, vamos a tratar temas que tienen que ver precisamente, decía, con la temática de la Feria Universitaria del Libro, que es comercio global. Trayectoria muy importante, la de nuestro invitado de esta ocasión, estudios muy relevantes, no solo en el país y en universidades pues tan importantes como es la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también en otras entidades, Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, en fin. Así es de que, bueno, la trayectoria combina investigación, academia, docencia y también la escritura de libros especializados. ¿Cómo nace esa inquietud, doctor Benjamín, de mezclar la investigación con las obras dirigidas al análisis de los grandes desafíos económicos? Y vaya que son sin duda grandes desafíos económicos contemporáneos. Le escuchamos. Claro que sí, Marco. Pues desde que uno comienza su desarrollo educativo, sobre todo en la licenciatura, en el nivel del grado universitario, uno empieza a convivir con diferentes profesores, diferentes especialistas, y muchas veces de eso uno se inspira. Las personas con las que uno se relaciona directamente a nivel universitario, cuando uno adquiere mayor conciencia de su vida, de su formación, de lo que quiere en la vida, pues te inspira y puede ser una palanca muy importante para de ahí tú seguir ese camino. Entonces, ya cuando uno llega a estudios de posgrado, en la maestría, en mi caso, en la UNAM, pues ahí comienzas a visualizar con mayor concreción qué es lo que te gusta, qué es lo que te anima a realizar. Llegando al nivel posgrado, al nivel del doctorado, prácticamente ya uno tiene perfilado el camino que seguirá su trayecto profesional. Ese ha sido mi caso. Entonces, conocí dos grandes profesores, Alejandro Davat Latrubese, un profesor argentino que ya falleció, y el profesor Miguel Ángel Rivera Ríos, que son reconocidos a nivel internacional. Entonces, su obra, su forma su amor por la enseñanza, su gran esfuerzo intelectual, dejaron marcado una huella indeleble en mí, y de ahí comencé yo por el camino de la investigación, la lectura, el conocimiento y el amor por hacerlo o expresarlo a otras personas fue lo que me ha motivado a continuar. Entonces, ya hace 10 años comencé como docente en la máxima casa de estudios, en la UNAM, en la Facultad de Economía, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también, y apenas este año me incorporé aquí en la Universidad Politécnica del Valle de México. Muy bien, doctor. Pues, por supuesto, tu trayectoria combina investigación, como decíamos ya hace un momento, academia, docencia, pero en el caso particular de la investigación, sin duda tiene un objetivo: resolver y atender problemas de nuestro entorno, que puedan ser locales, nacionales o mundiales.
Y en el ámbito económico, pues los problemas que han venido creciendo y que han venido cambiando de manera muy rápida, obligan precisamente a que se esté investigando permanentemente todos estos fenómenos. Y la investigación requiere también, por supuesto, de una permanente labor de lectura, de abordar los conocimientos que otros, como los maestros que has referido, pues han venido sembrando y han venido dejando. En ese sentido, eh, cada uno de los libros aborda problemáticas distintas, desde las repercusiones del sismo del 17 hasta la evolución del capitalismo y la economía mundial. ¿Qué hilo conductor une estas publicaciones y qué busca el lector de estos temas? ¿Qué busca encontrar en ellas, doctor? Sí, excelente pregunta, Marco. Pues cuando uno comienza sus estudios universitarios, sobre todo, va conociendo teorías que van explicando las causas de los fenómenos económicos, sociales. Entonces, muchas veces hay cierta afiliación en el entendimiento, porque las teorías, al menos en la ciencia económica, muchas teorías se contraponen. De hecho, generalmente se conoce que siempre hay dos premios Nobel en economía, uno que dijo una cosa y otro que lo contradice. Entonces, así sucede en economía y pues yo justo me fui perfilando por dos corrientes teóricas para mis estudios y después para mi investigación de posgrado y actualmente en mi carrera profesional. Una fue la corriente de la economía política basada en la obra principalmente de Adam Smith y luego Karl Marx, esa corriente que nos explica cómo la dinámica del capitalismo tiene varias repercusiones a nivel sociolaboral y a nivel ambiental, y de ahí cómo se pueden atajar. Y la segunda corriente por la cual yo me fui como volcando al análisis se llama la teoría del institucionalismo histórico, fundada por un economista estadounidense llamado Thorstein Veblen. Entonces, teniendo en mente esas dos corrientes, pues por azares del destino uno se va encontrando a gente que también tiene afinidad por esas corrientes. Y en el primer libro que publiqué justo, pues se llama El sismo del 19 de septiembre de 2017 y sus repercusiones en el acceso, calidad y espacio de la vivienda en la Ciudad de México. Este libro se publicó en el 2021 y luego se reimprimió, se agotó la existencia del libro, fue un éxito y se reimprimió en el 2022. Y en ese libro analizamos desde la corriente institucionalista por qué la hecatombe generada por un sismo genera terribles repercusiones cuando en la Ciudad de México ya hay investigaciones muy serias de cómo construir una vivienda. Por ejemplo, para darte otro dato, en países o en ciudades como Venecia, donde hay demasiada agua, o en otras ciudades, por ejemplo, como Japón, que también es muy sísmico, está en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿por qué no se vuelve tan severo, tan destructivo los eventos sísmicos o fenómenos naturales como sí sucede en México, en Perú, en Venezuela? O sea, ¿por qué se vuelve tan destructivo en estos países y por qué en otros se puede atenuar y atajar? Entonces, la explicación se sustenta en cómo se ha conformado la construcción de vivienda a partir de la intervención del gobierno, del sector privado, del sector científico educativo y de la organización social. Entonces, para poder explicar algo tan complejo, pues requerimos una teoría robusta que te permita comprender las relaciones entre diversos agentes y el poder. Ahí está la visión de Thorstein Veblen. Genial. Y la segunda corriente teórica con la cual explico los fenómenos internacionales y mundiales, con la cual se publicó este libro del Fondo de Cultura Económica y luego este otro libro por la UNAM, pues es la corriente efectivamente de la obra de la economía política de Marx y de otros autores. Partes, doctor Benjamín. Efectivamente, hay muchos acontecimientos que mueven, que generan efectos, impacto en la economía,
Y las comparaciones tan disímbolas como el ejemplo que nos acabas de compartir de los movimientos telúricos en Japón, con los que suceden en países de Latinoamérica, en donde los efectos son devastadores y en las otras latitudes son mucho más atenuados, porque pues hay toda una serie de políticas que han hecho que precisamente no acontezcan esos resultados como los que tenemos aquí nosotros. ¿Qué otros efectos o qué otras experiencias nos puedes compartir en ese sentido? Esto es muy ilustrativo. Pues justo cuando comencé a escribir junto con otros colegas eh, lo que sucedía en el mundo, el 2008 fue un parteaguas para la economía mundial porque ahí comienza un periodo de largo estancamiento prolongado. Probablemente en el día a día las personas pocas veces se percatan de esas repercusiones. Pero cuando uno como especialista comienza a analizar los indicadores macroeconómicos, comienza a observar las disputas comerciales, cuando se empieza a observar en los movimientos geopolíticos, entonces ahí uno se da cuenta visiblemente de lo que está sucediendo. Pero en el día a día a veces es muy difícil, sobre todo porque las personas pues buscan traer alimentos a sus casas, buscan sobrevivir al tráfico, entonces difícilmente uno se percata de eso, pero pero los resultados de esos fenómenos que difícilmente podemos ver a simple vista determinan nuestro día a día, aunque no lo logremos percibir. Entonces, pues efectivamente, el 2008 fue una parteaguas porque comienza un largo estancamiento que se expresa en los indicadores de bajo crecimiento económico, comienza una guerra de divisas y más adelante, en 2017, se vuelve crítico también ese año porque Donald Trump declara una guerra comercial directa con su socio comercial que sería la República Popular de China. Viene el COVID-19. El COVID-19 es un acelerador histórico de los procesos que ya venían previamente avanzando. Entonces, el COVID-19 trastoca la dinámica de las relaciones entre los países que ya comenzaban a divorciarse. El COVID-19 evidencia los problemas de desigualdad en el mundo, la baja capacidad de poder atraer servicios de salud, el bajo acceso, por ejemplo, para países como México o latinoamericanos para acceder a vacunas y su incapacidad además para generar vacunas propias, dependientes completamente de lo que generaba Estados Unidos, Inglaterra, con sus empresas como AstraZeneca, y en este caso los chinos y los rusos también no proveyeron sus propias vacunas. Entonces, la pandemia por COVID-19 pues muestra este escenario y además el confinamiento pues también nos evidencia la tecnología, el acceso a la tecnología pues muy desigual. Entonces, las personas, por ejemplo, en México, el 60% que es economía informal, tenían que salir a la calle o perecer porque no podían, porque vivían al día. Y, por ejemplo, la tecnología que ya se había inventado desde hace 30 años, pues en México el acceso no era tan amplio y entonces eso dificultaba las relaciones comerciales. El e-commerce, por ejemplo, apenas comenzó a despuntar en México y solamente el 3% de las empresas lo utilizan, es completamente bajísimo. Entonces, en ese sentido, pues esas problemáticas que como analista empieza a observar, pues te animan a querer interpretarla. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se dio esa ruptura entre Estados Unidos y China? ¿Por qué el comercio internacional comienza a observarse lleno de aranceles, una guerra arancelaria? Aparece el proteccionismo, aparecen gobiernos de ultraderecha, aparecen los nacionalismos, como en el caso de México, y se busca la reindustrialización o lo que se llama antiguamente como la sustitución de importaciones. Entonces, todo eso, esos elementos, pues te generan una serie un mosaico muy amplio que hay que explicar para poder interpretarlos y de esa manera tomar decisiones las más adecuadas o las más acertadas. Y de ahí, pues, la teoría de la economía política, pues, nos ayuda a entenderlo y poder dar pasos firmes para su interpretación. Bueno, muy interesante, doctor Benjamín, pero a mí me surge una duda y una preocupación a la vez. Eso está perfectamente claro y entendible
para quienes por lo general tenemos una formación universitaria, sin ser específicamente formados en el ámbito de la economía? ¿Cómo le hacemos para socializar todo este conocimiento con el resto de la población que debiera saberlo? ¿O es mejor que no lo sepan, doctor? No, desde luego que siempre es mejor más conocimiento que menos, aunque a veces el conocimiento pues abruma a las personas y decía Hemingway que la ignorancia te da más felicidad que conocer las cosas. Pero Doctor, evidentemente, el que nada sabe, nada teme. exactamente, también otra frase que ilustra este fenómeno. Pues sí, efectivamente el conocimiento siempre llega a ser abrumador, pero es mejor conocer, porque de esa manera se pueden tomar decisiones más correctas y encaminar tus pasos por un horizonte realista que por un horizonte utopista. Entonces, siempre ha sido una temática de cómo expresar el conocimiento a personas que carecen de una baja formación o carecen de él, ¿no? Hoy en día, las redes sociales, la economía digital, nos ha traído un marasmo de conocimiento. Cada vez estamos bombardeados con más conocimiento por todos lados, pero muchas veces, como conocemos, es conocimiento que más que informar te desinforma. Entonces, la avalancha de información termina desinformando más que ayudar a explicarlo. Entonces, pues ahí se requiere ser selectivo y sobre todo buscar formas más ilustrativas que las personas puedan ser accesibles para ellos. Por ejemplo, uno de los elementos que ha cambiado muchísimo es la radio y la televisión, como sabemos. Entonces, la tecnología digital ha trastocado completamente los medios de comunicación y hoy en día aparecen por lo que se llaman los influencers, que son otros ahora medios alternativos para informar a la población. Lo que yo consideraría es tratar de explicar este conocimiento, bajarlo, aterrizarlo con medios más convencionales. Por ejemplo, es la radio, por ejemplo, sí el internet, pero con un sustento para hacerle llegar a las personas, aunque siempre es complicado porque cómo ellos pueden discernir o cómo pueden lograr entender si el conocimiento es el correcto o si más bien se les está desvirtuando. Entonces, es complicado. Y sin duda, pero tu reflexión es muy puntual y también muy pertinente. Sí, tenemos un problema tremendo. Y el problema es que si no sabemos, pues no entendemos qué es lo que está pasando ni cómo podemos sumarnos a las soluciones. Y en todo este desarrollo que nos has hecho a partir del 2008, cuando llegas al tema de la pandemia, bueno, pues no sabíamos ni qué hacer y no sabíamos nadie, ni las autoridades, ni los gobiernos, ni las instancias médicas, no sabíamos qué hacer. Y eso fue devastador. Y bueno, los resultados en el mundo, de tener el mundo económico, pues fue terrible, ¿no? Parecía una película de ciencia ficción donde la gente observaba desde dentro de sus casas las calles vacías, las avenidas, las carreteras. Es la falta de información que es fundamental, y en el ámbito económico yo creo que no es la excepción. Tenemos mucho que hacer en ese sentido. Habrá que ir viendo eh, cómo vamos compartiendo todo este acervo de información que tiene que ver con problemas que vivimos todos y que nos impactan de una o de otra forma, a unos más severamente que a otros, pero sin duda todos formamos parte de ello. Y eso también tiene que ver precisamente pues con los libros. Por eso consideramos nosotros, doctor, que las ferias como la Feria Universitaria del Libro es un gran espacio que nos permite abonarle un poco, porque no resolvemos la problemática, pero sí permite que los jóvenes, al estar la mayor parte de las veces pasando a diversas actividades, surge el interés por temas como el que tú nos estás
como el que tú nos estás comentando. Así es de que, pues sin duda va a ser muy importante contar con tu presencia en la Feria Universitaria del Libro. Pero tú, ¿qué opinas de las ferias y de las presentaciones editoriales, doctor? Sí, también muy pertinente porque el ámbito editorial, el ámbito de difusión del conocimiento también ha sido transformado con la tecnología digital. Fíjate que hay un elemento muy importante en cuanto en cuanto al conocimiento. El conocimiento es una capacidad humana que le permite a las personas tomar decisiones. Pero el conocimiento, para que se pueda difundir, requiere ser externalizado. O sea, tiene que salir de la persona, que el conocimiento se encuentra encerebrado, empotrado en mente y cuerpo. Para que pueda difundirse, tiene que exteriorizarse, lo que se conoce como conocimiento, pasar del conocimiento tácito al conocimiento explícito. Cuando el conocimiento es explícito es cuando se crea un producto, se transmite por un lenguaje o se escribe en algún libro o en algún documento. Entonces, teniendo en cuenta eso, hoy en día un ser humano promedio sabe mucho más que un ser humano que vivía en la Edad Media, por ejemplo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, podemos decir que una persona promedio tiene conocimiento de más cosas que un filósofo socrático, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que sea más inteligente, quiere decir que sabe más. ¿Qué significa esto o a dónde voy? Que para que el conocimiento humano logre acumularse o ampliarse de manera más, para que se pueda ampliar más, necesita que los medios de almacenamiento también aumenten. Los medios y el costo a esos medios de almacenamiento. Entonces, si lo vemos de manera muy abstracta, cada persona es un medio de almacenamiento. Entonces, nosotros tres, por ejemplo, que estamos, bueno, nosotros dos, perdón, tenemos conocimiento. Cuando, por ejemplo, yo fallezca, ese conocimiento que tengo, pues va a irse conmigo, porque yo soy un medio de un dispositivo de almacenamiento. Entonces, para que ese conocimiento que yo adquiero a lo largo de mi vida no desaparezca totalmente, entonces yo lo vuelco en entrevistas, lo vuelco en libros, lo vuelco en artículos, lo vuelco en etcétera. Bueno, entonces hoy en día, efectivamente, desde el descubrimiento de la imprenta, el conocimiento se amplió porque había otros dispositivos como el papel que se convirtió en un dispositivo de almacenamiento de conocimiento muy importante. Por eso es que cuando quemaron la biblioteca de Alejandría en Egipto, por allá de finales de la anterior era, antes de Cristo, por eso es que mucho conocimiento ahí desapareció, porque los dispositivos de almacenamiento que lo tenían, que en este caso eran los libros, pues fueron quemados. Entonces, si lo pensamos en ese sentido, el Internet y los dispositivos digitales han sido un gran potenciador de la difusión del conocimiento, porque se convierte en un dispositivo que a bajos costos, a bajo costo, logra difundir muchísimo conocimiento. Por eso yo creo que es muy importante la difusión del conocimiento vía digital, pero no podemos prescindir de los libros. ¿Por qué los libros no? Porque los libros tienen cierta capacidad para estimular la lectura en papel. Todavía las personas, por cuestiones arcaicas, todavía estamos muy apegados a la lectura en papel más que la cuestión digital. Entonces, las ferias del libro, ahí es donde cobran un papel muy importante para acercar las investigaciones que, como tú hace un rato mencionabas, son investigaciones a lo mejor muy complejas, investigaciones muy importantes, pero de difícil comprensión. Y las ferias del libro, pues, entonces te acercan a ello, pero de una manera más laxa para poder conocer estos trabajos que se han hecho. Entonces, pues ya tienen larga data las ferias del libro, pero hoy en día siguen siendo prescindibles para acercarnos con estudiantes y con un público distinto a estas investigaciones que los académicos desarrollamos. Muy bien. Sí, sin duda. No podemos ni debemos prescindir de los libros en el formato que sea. Leamos. Eso es fundamental para el bienestar individual y quizá mayormente aún para el beneficio y el bienestar colectivo.
Estimado doctor Benjamín Lujano López, el tiempo se nos ha acabado y hemos llegado al final de esta emisión de Letras al Aire. Decirte que es un tema de veras muy interesante. Lo que nos hace hoy compartido es muy, muy importante, muy interesante. Así es de que a nuestras y nuestros radioescuchas, pues decirles que no se pueden perder asistir a la Feria Universitaria del Libro y venir a la presentación que nos estará ofreciendo el doctor Benjamín Lujano López. Ya estaremos publicando el programa general para que puedan todos, por supuesto, elegir sus actividades y en base a lo que hoy hemos platicado, pues agendarse para acompañarnos. Doctor Benjamín Lujano López, investigador, académico y también escritor, muchísimas gracias por acompañarnos en Letras al Aire. Muchas gracias, Marco Antonio, y un saludo a todos los radioescuchas de Radio de la Hidalgo. Muchas gracias, doctor. Pues ya se nos acabó el tiempo. Solamente me resta despedirme, pero no sin antes agradecerles su acompañamiento en nuestra emisión de Letras al Aire. Tengan un excelente día.